Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal un día más. Siguiendo en la dinámica de publicar los contactados que sobre todo años 50, 60 fueron, digamos, una referencia para entender y comprender que además de la realidad que tenemos en el día a día, en esas fechas, en los años 50, se dio un salto extraordinario para comenzar a cuestionarnos si estamos solos en nuestra marcha por el universo. Salieron muchos contactados, el más famoso George Adamski, pero también Howard Menger, Angelucci, casi todos hablaban de lo mismo. Había que quitar las bombas atómicas, porque en ese momento cuando se explota la primera bomba atómica, en 1945, y sobre todo hacia 1952, cuando se descubre y se estalla los primeros ensayos de la bomba termonuclear de hidrógeno, es cuando acuden de toda la galaxia cantidad de extraterrestres que nos dicen que estamos en peligro, que otras civilizaciones han pasado por lo mismo y se han aniquilado. Y en ese momento surgen, los contactados, que son personajes escogidos por estas entidades del espacio para decirnos que cambiemos nuestra dinámica, porque podemos aniquilarnos. Hemos publicado casi todos, pero nos falta uno que también hicimos referencia en otro vídeo, que es Bob Renaud, o Bob Renaud, según como se pronuncia en francés o no. Bob Renaud es un personaje joven, con 18 años más o menos, que instala en el sótano de la casa de sus padres todo, un compendio de receptores emisores de radio y de televisión. Un genio de la electrónica. En un momento determinado, escucha un bip sonoro que le hace estar alerta y es cuando aparece la voz de estos extraterrestres sobre todo, y después cuando adapta la televisión, la entidad que habla con él, que es una rubia despampanante que viene del planeta Corendor. El trabajo de este hombre es inmenso, tiene en la red publicados bastantes libros, hablamos de miles de hojas, donde cuenta todas sus peripecias. Esto es en los años 60, muy cuestionado. Pero fijaros, la mayoría de los contactos que existen son de canalización. De presencia física hay muy pocos. Yo tuve la ocasión de estar con algún contactado, alguno muy famoso, que sí que tuvieron una o dos contactos. El problema es que después sus mentalismos, sus preconcepciones del universo, sus atavismos religiosos sobre todo, mandó al traste todo lo que podía haber innovado por parte de estas entidades que venían escogiendo personajes que yo creo que en la mayoría de las casas no dieron la talla, o mintieron, o sobrevaloraron su papel, o el egocentrismo les hizo traicionarse. En definitiva, Bob Renaud no se ajusta a este patrón de conseguir dinero, conseguir fama o éxito, lo hizo discretamente y estuvo muchísimos años en contacto. De hecho, es probable que tenga mi edad, unos 73 años o por ahí ahora mismo. Quizá más o menos por esa edad tiene que ser, o quizá un poco mayor. No sé si llegará a los 80, no sé si vive, pero su historia es enorme, es interesantísima. Yo he sacado un artículo, he leído sus trabajos en inglés, pero he sacado un artículo que por cierto está en la red. Si alguno está interesado le podemos mandar, el link donde puede bajar esos libros. Son muy extensos. Pero el resumen lo hace muy bien una página que a mí me gusta mucho que se llama Marcianitos Verdes. Lo escribe muy bien porque tiene una línea escéptica, pero da en el clavo la mayoría de las veces. Os voy a pasar, por tanto, como un personaje, Bob Renaud, a los 18 años, con una radio, graba cantidad de mensajes, y no telepáticamente, sino graba por la emisora de radio, en cintas magnetofónicas. Fue visitado por un ingeniero que comprobó que efectivamente era así. Lo que más le sorprendió al ingeniero es cómo recibía telepáticamente la información. Os dejo, por tanto, con el contacto y haremos algún comentario. En 1986, el escritor Allen Griese publicó un artículo en la revista Fates. Griese había conocido a Renaud en 1967. Lo había visitado en su casa de Washington.
y había visto su colección de escritos y el equipo de radio con el que contactaba con los extraterrestres de Corendor. Renaud afirmó haber tenido durante décadas amplios contactos con una raza de extraterrestres del planeta Corendor. Todo comenzó en julio de 1961, cuando trataba de recoger la BBC Radio en su equipo de onda corta. En ese entonces contaba con 18 años de edad. Era un operador de equipo de radio y trabajaba para General Electric. Gabriel Grein decía que era un mago de la electrónica e inventor que vivía en casa de sus padres, en donde convirtió su sótano en su taller laboratorio. Una tarde, mientras estaba escuchando su radio de onda corta, cogió un extraño pitido agudo en la banda de 25 metros que eclipsó la BBC. Cuando sintonizó el pitido, se detuvo y una voz femenina suave y clara lo saludó desde una nave espacial del planeta Corendor. Ella lo llamó por su nombre y dijo que había estado tratando de llamar su atención desde mucho antes. En este primer radiocontacto ella se presentó como Lynn Erry y dijo que nos descubrieron unos 2 años antes. Su interés se despertó por nuestra actividad por satélite que, según ella, indicó un nivel técnico elevado. Así que los corendorianos querían aprender todo lo posible acerca de nosotros. Habían intentado muchas veces contactar telepáticamente a varias personas, como era su manera normal, pero todo fue en vano. Así que tuvieron que aprender nuestro idioma y, después de monitorear la radiotelevisión, se enteraron de que el inglés era el más utilizado. Así que se colocaron una especie de pequeños dispositivos con los que podrían tener conversaciones y transferirlas a las computadoras avanzadas en las naves, y con la ecuación de monitoreo encontraron las claves y la interpretación para aprender el idioma de una forma bastante fácil. Ellos dijeron que habían aprendido inglés con un acento definido del sur de California, debido a la vigilancia, sobre todo en esa zona. Lynn Erry y sus compañeros se interesaron en hablar con Bob debido por su interés en los ovnis, así como en la paz mundial y el futuro de la humanidad. Más adelante, en ese mismo contacto, los corendorianos lo instruyeron en cómo modificar su aparato de radio de onda corta casero para recibir mejor. Luego, después de un par de contactos de radio, le ayudaron a modificar su televisor casero para recoger sus imágenes en el tubo Vidicon mientras él les hablaba en la radio. Esos contactos continuaron y se desarrollaron en reuniones cara a cara e incluso en viajar con ellos en su nave por meses y años. Renaud afirmó que los extraterrestres tienen una base secreta de ovnis subterránea dentro de una de las colinas Berkshires. También informaron que había bases en varios de los planetas aquí en nuestro sistema solar y que también tenían cooperación con ellos. En un principio no podían permanecer en la Tierra sin ayuda respiratoria, porque estaban acostumbrados a más oxígeno en su hogar. Sus relatos crearon un gran revuelo en los círculos de contactados cuando aparecieron en la revista UFO International. Se supone que Corendor es el tercer planeta de un sistema solar que consta de 12 planetas que circundan la estrella Corena, lo que sería una estrella en la constelación de Bootes
muy cerca de Arcturus. Corena estaría a 400 años luz de distancia de nosotros. De acuerdo con la propia Lynn Erry, Corena, nuestro Sol, se encuentra en un punto en la constelación Bootes a unos 3 grados de Arcturus, en una línea entre Arcturus y el centro del grupo M3. Está más o menos a 400 años luz de distancia y es visible en los telescopios de mayor apertura, aunque no se le ha dado ningún nombre o número específico por sus astrónomos. Según estos extraterrestres, Corendor es 6 veces más grande que la Tierra, pero tiene una menor densidad, lo que hace que la gravedad sea solamente 2 veces la nuestra. Corendor tiene 4 lunas y una atmósfera con más oxígeno. Los corendorianos tienen una apariencia humana, aunque son un poco más bajos que los humanos, alrededor de 4 a 5 pies de altura. Renaud lo describe de la siguiente manera: el cuerpo es más sólido y sólidamente construido por su gravedad, que es 3.2 veces de la Tierra. Los ojos tenían la misma relación de tamaño a la cabeza con los nuestros y estaban aproximadamente en la misma ubicación en la cara. Eran de un azul profundo, casi añil, con las pupilas más pequeñas debido a la luz de Corena, siendo aproximadamente una 1/6 parte más brillante en la superficie corendoriana que nuestro Sol en la Tierra. No había cejas discernibles, o de hecho nada de pelo. La estructura del cráneo en los ojos sobresalía más que un terrano, tal vez para dar sombra a los ojos de la luz solar. Las orejas eran más pequeñas en relación con la cabeza que nuestros lóbulos y distantemente alcanzaban su punto máximo en la parte superior. Estaban presionadas, casi planas, contra la cabeza. La nariz era pequeña con hendiduras, la boca como roja, con los labios que eran menos pronunciados que los nuestros y ligeramente más estrechos en proporción a la mandíbula. Se acurrucaban en lo que en Corendor debe pasar por una sonrisa. La cabeza era redondeada, con una cavidad craneal más grande que un terrestre y con la concavidad en las mejillas que se inicia en la mandíbula inferior y termina enfrente de las orejas. Como bien nos comentaba al principio, un ingeniero, Griese, escritor, radioaficionado, una persona muy preparada, le visita directamente en su casa y se queda alucinado y maravillado con la tecnología que emplea este joven. Y él afirma, Griese afirma, que la tecnología que tiene le permite perfectamente, o sea, que estaba preparado para recibir esas comunicaciones por radio. Lo que más le sorprende, y cuando publica el tema sorprende a la mayoría, es que este hombre escribía en máquina de escribir, se supone que lo que le dictan estas entidades del planeta Corendor. Pero mientras está escribiendo, está atendiendo a otra cosa, está mirando a otro sitio, está pendiente, o sea, digamos que era un autómata en la transmisión, sin faltas, sin defectos, perfectamente escrito lo que le dictan los de arriba. En este caso sí que era telepatía. Entonces escribe perfectamente, despreocupado de lo que surge en el contacto. No sabe lo que escribe. Sin embargo, cuando son libros de 600 hojas, cuando lees, dice, ¿dónde? Esto está dictado de una manera muy correcta, con un inglés perfecto, y intentando, digamos, transmitir un mensaje. Es impresionante lo que cuenta. Griese, ingeniero de profesión y radioaficionado con vocación, visitó a Renaud en su casa y se encontró, como los escritos del contactado afirmaban, un sótano lleno de equipos electrónicos, incluyendo la televisión y la radio de onda corta,
sobre los cuales se efectuaron supuestamente las comunicaciones. Para Griese todo parecía tener sentido. Los circuitos eran adecuados, según él, para extender el rango de recepción. En otras palabras, si él conseguía mensajes desde una fuente aérea, tenía el equipo con el que recibirlos. Sin embargo, lo que más le impresionó fueron los libros que Renaud estaba escribiendo sobre la vida y filosofía corendoriana. Había una docena de ellos, todo a un solo renglón, cada uno de 500 a 600 páginas. No había errores tipográficos, pero eso no fue todo. Cuando escribió estos libros fue como si sus manos pertenecieran a otra persona. Se sentaba allí frente a su máquina de escribir y no prestaba atención a lo que estaba saliendo de ella. Él podía estar en el teléfono o hablar conmigo y sus manos escribían rápidamente la filosofía extraterrestre. Era simplemente increíble. Griese estaba perplejo por la actitud de Renaud. Él no mostró signos de que quisiera promocionarse a sí mismo. No había espectáculo, ni aceite de serpiente. Él ni siquiera parecía muy interesado en hablar. Respondió a las preguntas, pero no quiso ofrecer nada. Se mostró reacio a entretener a los visitantes y no vendió nada, no hizo ningún dinero. Dijo que todo el asunto le fue impuesto. Él no había ido tras ello. Renaud tenía una gran colección de cintas supuestamente de sus comunicaciones espaciales. Griese oyó algunas de ellos y escuchó lo que se supone que es la voz de la primera mujer contacto, Lynn Herry. Griese recuerda: estas eran de buena calidad, grabadas carrete a carrete. La voz de la mujer tenía una especie de vacilación en los patrones del habla que sugerían una persona extranjera hablando bien en inglés. Tenía una calidad de voz melodiosa. A lo largo de más de 50 años, pero principalmente durante la primera parte de la década de los 60, Bob Renaud ha ido desarrollando y escribiendo lo que podíamos llamar las crónicas de Corendor. Estos son los abundantes escritos que sorprendieron a Griese y la mayoría de ellos los podemos leer en el sitio que el propio Renaud subió a Internet. Entre otras cosas, Renaud dice que los corendorianos habrían desarrollado el viaje espacial desde hace unos 3000 años de nuestro tiempo y usan naves muy por delante de las nuestras, como nosotros estamos por delante de las carretas. La gravedad, el magnetismo, la luz, los iones, etc., alimentan su nave. Estas naves fueron traídas de estrella a estrella en portadores magnéticamente accionados o naves nodrizas, que literalmente son ciudades viajeras o mundos en sí mismos. Ellos han aprendido a utilizar la undimbre de la cuarta dimensión, pero dijeron que les tomó algunos años para aprender a controlar el curso en esta dimensión. Uno de los motivos que están aquí es para supervisar el peligro de las armas atómicas y dijeron que la Tierra debe desarmarse o perecerá. Hemos visto otros planetas que siguieron la misma ruta en la que ustedes están ahora, viajando. Siempre les ha llevado a la guerra y al mismo suicidio racial al que se enfrentan ahora. Los corendorianos serían miembros de una federación o alianza cósmica que se fundó en el año 1334 del calendario terrestre. No parece que se trate de la misma federación de planetas que mencionan otros contactados. La federación de la que habla Renaud está formada principalmente de una alianza colectiva
de mundos masivos corendorianos y arturianos, que se parecen más al no intervencionismo que a intervencionismo directo. Hay más de 5.000 planetas miembros de nuestra galaxia. Ellos dijeron: científicamente sentimos que están casi listos para la admisión en la Alianza. Estamos observando su trabajo en la gravedad y el magnetismo con mucho interés. Cuando hayan resuelto los enigmas de estas fuerzas hasta el punto de ser capaces de utilizar este conocimiento en su vida diaria, entonces sentimos que su estatus científico será más que suficiente para la admisión. Sin embargo, social, cultural y éticamente no están lo suficientemente avanzados. De hecho, observamos con tristeza que todos sus importantes avances en estos campos parecen estar lejos, en lugar de hacia el estado de paz, amor y hermandad, que es la condición en todos los mundos de la Alianza. La Alianza tiene naturalmente una fuerza de policía llamada la Patrulla Guardián. Su trabajo es proteger a los planetas de la alianza de las fuerzas hostiles y tienen derecho libre para moverse a todos los planetas y detener a posibles delincuentes, lo que es muy raro, ya que no ha habido un solo delito en 610 años. Esto se debe a que todas las cosas se encuentran en abundancia en estos planetas y que no utilizan dinero, sino el tiempo producido como medida, sin convertir este tiempo a dinero, ya que puede ser mal utilizado por otros. Dicen que si tuviéramos este sistema, el 95% de los crímenes serían eliminados. Dicen que descubrieron nuestra Tierra en 1959 y que la nuestra es la tercera raza en la Tierra, con Lemuria y la Atlántida que la precedieron, ambas destruidas por las guerras. Le dijeron a Renaud que en este sistema solar hay otros planetas que tienen vida. El planeta Corendor, sus mensajeros, contactaron a bastante gente de cierto poder o cierta influencia en la Tierra. Por ejemplo, Dag Hammarskjöld, que era el secretario de las Naciones Unidas de aquel tiempo, fue contactada por estas entidades, ni más ni menos que que a nivel de la máxima autoridad representativa de la Tierra. Ellos contactaron a mucha gente y el secretario general de la ONU recibió, según estos mensajes, según lo que le dijeron a Bob Renaud, recibió mensajes, contactos directos de los corendorianos. Sus maestros no son gente común. Cada uno ha sido cuidadosamente seleccionado como tú y elegidos por su trabajo especial basado en sus capacidades y la creencia en la causa de la fraternidad universal. Estas personas son los profetas de hoy en día, los medios de comunicación entre ustedes y nosotros. A ellos les damos la información que creemos que deben tener. También afirmaron que Dag Hammarskjöld, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, fue contactado 3 veces por venusianos, como habían sido contactados también muchos otros líderes mundiales por la gente del espacio. En el siguiente contacto le describieron cómo durante el sueño se imprimen las ideas en las personas seleccionadas y que estos temas luego se atribuyen a sí mismos. Lo llamaron somnivisión, que consiste en una técnica de impulsos psíquicos y electrónicos capaces de ser alojados en el cerebro humano y que emplean con éxito con los contactados y gentes que quieren influir. También le dijeron que los grandes inventos de su tiempo, radio, televisión, energía nuclear y el avión, por ejemplo, son en su mayor parte resultados de estas técnicas. Informaron que se iban a construir bases internas
bajo tierra en lugares estratégicos, 4 en los Estados Unidos, una en los Alpes suizos y una en Asia y en Siberia. Dijeron que habían planeado más de 100 bases, donde agentes con apariencia humana de los planetas de la Alianza estarían acondicionándose a la intemperie, la gravedad, la temperatura y otros factores, después de recibir instrucción en el idioma, las costumbres, las creencias y las reacciones emocionales de la población de estas zonas, iban a ser enviados a sus áreas asignadas para trabajar sin descubrirse entre las gentes para promover la comprensión, la fraternidad y la paz, y actuando como relés de información de nuevo en relación con la ciencia sociologística, sentimientos, etcétera, etcétera. Ellos previeron nuestros vuelos a la Luna y por lo tanto habían decidido trasladar sus bases existentes en la superficie de la Luna, ocultándolas bajo tierra. Finalmente consiguió adaptar su televisión para ver a su guía estelar, Lynn Erry. Ella era una belleza impresionante, rubia, que parecía tener unos 18 o 20 años de edad. Ella se quedó en silencio durante unos momentos, sabiendo sin duda que yo quería beber en los detalles. Tenía el pelo hasta los hombros y suavemente ondulado. Su piel parecía ser luz y una figura como nunca he visto. Yo le había pedido antes, en un contacto por radio, que se describiera, y esto es lo que ella había dicho. Yo tengo 5 pies y 4 pulgadas de estatura, 55 kilos de peso. Yo tengo el equivalente de 74 de tus años que, en nuestra sociedad, es la flor de la vida. Luego volvió a hablar del peligro del rearme atómico y dijo que estaban trabajando encubiertos detrás de la cortina de hierro. La basura radiactiva que hemos encontrado en su atmósfera superior podría afectar seriamente la vida si cayera a la Tierra. Las pruebas adicionales empujará a ese nivel más allá del punto crítico, por lo que sería letal para los que pasan a través de ella, o para los que están en su área de caída, si se precipita. A finales de 1962 nos habremos infiltrado en posiciones estratégicas militares y en la sociedad, actuando como catalizadores. Su propósito será estimular su propia gente para hacer cosas en su propio nombre de acuerdo con la ley universal. No van a afectar directamente el destino de su mundo, país o pueblo. Ellos simplemente ayudarán. Ustedes deben actuar por sí mismos. Para 1965, todos los países habrán recibido el mismo tratamiento. Y según ellos, manipularon los primeros datos procedentes de las primeras ondas Marte-Venus para que la vida en esos lugares no pudiera ser revelada. Pero, nuevamente, ellos estaban en contra del ocultamiento ovni por parte de los gobiernos y estaban luchando porque se liberara toda esta información. ¿No hubiera sido más fácil que permitieran que las ondas enviadas a Marte y Venus identificaran la vida en esos planetas para que saliera a la luz toda la verdad? El 17 de noviembre de 1962 se le informó que pronto habría contacto físico con él. En diciembre, 4 corendorianos llegaron en un hovercar magnético, según lo acordado, y lo llevaron a un lugar oculto. Los 4 hombres parecían blancos ordinarios, con varios tintes de pelo más altos que Bob. Tenían 1,83 metros y más ligeros en peso que él. Una de las primeras cosas que le mostraron fue un equipo de antigravedad que levantó una gran piedra en el aire. Le dijeron que
el viaje interestelar se controla realmente electrónicamente y que las señales de comunicaciones interestelares se transmiten realmente en la cuarta dimensión a cualquier lugar en el universo en 7,5 segundos. Con este tipo de comunicación ningún rincón del universo está aislado. Este tipo de mensajería rápida ha dado lugar a una gran comunicación entre todas las personas del universo, de la alianza o no de la alianza, ya que todos los universos están habitados. Y como suele ocurrir con esta pléyade de contactados, pues fue visitado y transportado a distintos viajes, a una base submarina, a una base bajo tierra, es decir, paseó con ellos por el espacio. Esta es la parte como todo ese contacto que empieza con la radio termina concluyendo en un, digamos, contacto físico, en viaje con sus naves, y explica un poco la tecnología. Muy interesante este contacto. En agosto de 1963, 4 hombres de Corendor, pero parecidos a hombres normales, llegaron con un coche y lo llevaron donde habían estacionado una especie de coche volador de Corendor. Dijeron que también tenían equipo para eliminar las ondas de gravedad y podía subir a algunos pocos kilómetros de altura, y tenían también cabina presurizada y piloto automático. Le dieron una demostración y volaron en la nave. Al final de este contacto repitieron las advertencias contra la carrera atómica. En el tercer contacto físico lo llevaron a visitar una de sus bases subterráneas. Abajo había grandes túneles largos con transportadores en medio. También le mostraron una cámara de aclimatación donde los corendorianos podían acostumbrarse a nuestras condiciones planetarias, ya que tenía una mayor presión, más oxígeno y más gravedad. El siguiente contacto físico fue en 1964. Esta vez lo llevaron a una base submarina. Se teletransportaron con Lynn Erry a una base en algún lugar bajo el Océano Pacífico, a 3,2 kilómetros bajo el océano, fuera de California. Desde el 2006 nada más hemos sabido de Renaud. Si aún vive debe tener como más o menos 70 años. Como prueba de sus contactos solo están sus libros y una fotografía de pésima calidad. Ni Allen Gries ni Wendell Steven pudieron encontrar o aportar ninguna prueba de estos contactos. A Griese, quien visitó el taller laboratorio de Renaud, no se le ocurrió fotografiar a Lynn Erry hablando a través de la televisión. El propio Renaud nunca lo hizo, y todo lo que aparece en sus libros son lugares comunes para aquella época sesentera. Ninguna de sus predicciones se cumplieron y los deseos de paz. En fin, amigos, nuestro programa de publicar los antiguos contactados, para que os hagáis una idea, sobre todo la gente joven que venís a este mundo con una cultura nueva, con una tecnología extraordinaria, tenéis que hacer una mirada retrospectiva de cómo lo vivimos nosotros. La mayoría de los contactados no pudo liberarse de su cultura, de su concepto religioso, su concepto ético. En la mayoría de los contactados se habla de Jesucristo, y se habla, porque es el mundo occidental los que estamos sacando, y se habla precisamente de que más o menos estos extraterrestres están aliados, forman parte de la trama pseudo-religiosa espiritual, donde aparece Jesucristo casi con antenas, casi con traje de vuelo. Probablemente sean mentalismos. Daros cuenta que hay seres, por ejemplo, estos están a 400 millones de años luz, el planeta Corendor. Me extraña que conocieran a Jesucristo, porque sin salir del planeta vas a las antípodas, o a Filipinas, o al Borneo, y les hablas de Jesucristo a los... Bueno, ahora probablemente con la cultura masiva pueden entenderlo y pueden saber quién es, pero si hace 60 o 70 años, en una selva
Amazonas o de Borneo les hablas de Jesucristo y dicen, ¿quién es ese señor? Es decir, los conceptos religiosos son atavismos que no nos dejan entrar en la dimensión nueva que representa el fenómeno del contacto extraterrestre. Afortunadamente la gente joven ya no está tan atado a los dogmas, pero en aquel tiempo los contactados hacen una mezcla, incapaces de liberarse de sus dogmas, de sus premisas religiosas, mezclan a Jesucristo, lo ponen con traje de vuelo, que es el jefe de todos ellos. Luego sale el comando Astar Serán, por ejemplo, donde Astar Serán es el arcángel San Miguel. Hay una mezcolanza ahí extrañísima, que en definitiva lo que si tuvo algún valor estos contactos, esa mezcolanza cultural religiosa los estropea, los convierte en niñerías. Y visto ahora en los años, ya en el siglo XXI, pues la mayoría de las personas consideran que el mundo de los contactados está muy desacreditado, que se trata de mentalismos en la mayoría de los casos, que sí que hubo contacto, pero no con toda la parafernalia que se nos ha trasladado, y probablemente ahora con la gente joven entremos en una nueva época donde las matemáticas, la física cuántica, los conceptos de la física o los conceptos interdimensionales, los agujeros de gusano, la teletransportación, el mundo interdimensional, todos esos conceptos están ahora más de moda. ¿Por qué? Porque la ciencia ya está avanzando en ese sentido. Y ahora el plano comparativo no es la religión, es la ciencia. Estamos entrando en la era de Acuario y por tanto lo que viene ahora es la inteligencia, el razonamiento, la inventiva, la informática, la electrónica y el lenguaje matemático, el lenguaje de la física cuántica. Y ese tipo de actividades nos va a acercar a un mundo nuevo donde estas entidades no pasan por los atavismos religiosos que tenían aquellos antiguos contactados. Yo conocía uno que era más o menos pues la reencarnación de un apóstol de Jesucristo. Digo, hombre, pues la verdad, en aquel tiempo cuando yo conocí a un personaje, un contactado que era, conocido en nuestra asociación cultural, teníamos, yo creo que 7 o 8 María Magdalena reencarnadas, los apóstoles de Jesús, si eran 12, nosotros teníamos anotados 20 o 30. Es decir, había una especie de egocentrismo, pensando que siendo la reencarnación de un personaje antiguo, pues te daba más prestigio, porque era lo que dominaba en aquel tiempo, aquella cultura. Hombre, afortunadamente, ser un apóstol de Jesucristo en el siglo XXI probablemente estemos hablando de personas con un nivel cultural casi cero, comparado con cualquiera de nuestros niños, serían analfabetos perdidos. Daros cuenta de que por mucho que se divinice las cosas, eran personajes pescadores, era la condición más baja de Galilea, y por tanto no podemos reivindicarlos como grandes maestros, porque no lo eran. Y en consecuencia, reivindicar que tú eres un personaje hace 2000 años no te da prestigio, te hace entender que tu ego está inflado porque has valorado en exceso lo que hacían hace 2000 años. Claro que eran personajes interesantes que contribuyeron a la evolución humana, pero hombre, yo no creo que se deba presumir de que tú fuiste tal apóstol o tal otro, porque entre otras cosas, además, los musulmanes pueden reivindicar otra cosa, los maometanos y los budistas pueden decir que fueron el Maitreya o cualquier otra de estas cosas. Es decir, no creo que tenga que ver nada todos estos fenómenos atávicos con el fenómeno extraterrestre al que nos enfrentamos en el futuro. Pero un contactado más. Creo que es interesante lo que cuenta, pero no sé si será verdad. Simplemente os lo paso para ampliar el debate sobre el mundo del contactismo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.